Hola a todas las familias que nos están visualizando por este medio. Mi nombre es Daniela y en el video anterior mi compañera Gaby les habló sobre un adecuado consumo de agua. Esta vez yo les hablaré sobre los métodos principales de cocción que existen, ya que estos tienen una gran importancia a nivel nutricional y culinario. Pero no todos los métodos son iguales y no solo afectan el sabor y la textura de los alimentos. A nivel nutricional pueden causar pérdidas de nutrientes, especialmente de vitaminas y minerales. Por esta razón te voy a hablar sobre los principales métodos de cocción, comenzando con el de freír, pues este suele ser uno de los más utilizados al momento de cocinar los alimentos. Freír. Este método consiste en sumergir los alimentos en un medio graso a altas temperaturas, hablamos de entre 180 y 200 grados centígrados. Al freír los alimentos, estos absorben parte del medio graso y con ello se dan sus características como el sabor. Sin embargo, la absorción de la grasa dependerá de la temperatura del medio graso. A menor temperatura habrá mayor absorción. A mayor temperatura habrá menor absorción. Es por ello que, si freímos a mayor temperatura, se formará rápidamente una costra que impedirá que penetren más aceites en el alimento. Algunos de los alimentos que puedes freír son los tubérculos como las papas y el camote, alimentos de origen animal como carne, pescado, pollo y huevo, algunas masas como la masa para churros, banderillas, etc. Entonces, se preguntarán, ¿cuáles son los aceites más recomendados al momento de freír? Bueno, pues vamos a averiguarlo. Son principalmente aquellos que tengan un alto punto de humo, es decir, que soporten altas temperaturas al momento de su cocción y que faciliten su control. Dentro de estos se encuentran aquellos como aceite de girasol alto oleico, aceite de maíz refinado, aceite de coco, aceite de sésamo, aceite de cártamo. Estos aceites en su mayoría son aceites refinados o semirrefinados. Tienen un alto punto de humo y son más estables a temperaturas extremas. Hay que tener en cuenta que este tipo de método de cocción no es ideal para personas que sufren dislipidemias, enfermedades cardiovasculares y problemas digestivos, ya que cuando freímos los alimentos, estos absorben parte de la grasa de la cocción e incrementan el valor calórico del alimento. El segundo método es guisar. En este método se integran los alimentos crudos a fuego lento y en un recipiente cerrado. De esta manera se evita la evaporación, se concentran los jugos de los alimentos al igual que de los otros ingredientes incorporados. Por la concentración de estos alimentos podría complementar el aporte nutricional de algunos alimentos que presentan carencias. En este tipo de técnica se combina vapor húmedo y grasa con un poco de líquido, por lo que de esta forma se retienen los sabores y aromas de los alimentos cocinados. Se trata de una forma ideal de cocinar cuando el objetivo final es el de obtener una sopa o bien un caldo. Suelen elaborarse con hortalizas o verduras, carne, agua o caldo, vino o vinagre y algunas especias. El resultado es, por tanto, un plato lleno de nutrientes y concentración de sabores. Conviene respetar temperaturas de cocción y asimismo no añadir cantidades elevadas de grasa para evitar elaboraciones excesivamente calóricas. El tercer método es al vapor. En este método, como el mismo nombre lo dice, es a través del vapor del medio líquido, es decir, que puede ser agua o algún caldo, pero tiene la peculiaridad de que el alimento nunca va a entrar en contacto con el medio líquido y esto va a ayudar a que pierda menos vitaminas y minerales como en otros métodos de cocción. Los ingredientes se colocan en un recipiente tipo rejilla o perforado, suspendido en una cazuela o una olla. De esta manera, el agua se contiene en la parte inferior del recipiente, por lo que nos proporciona un alimento de lo más saludable, no precisa adición de alimentos grasos, mantiene mucho más que otros métodos las vitaminas y minerales de los alimentos, también conserva su aroma, su sabor y su textura. El recipiente más utilizado siempre ha sido la olla convencional con un cesto en forma de malla que encaja en ella.
Este tipo de cestos no deben ser de materiales tóxicos. Con suerte, hoy en día disponemos de muchos utensilios para este método de cocción. Dentro de los alimentos que se pueden cocinar al vapor son prácticamente de todo, como son el arroz, las patatas, el pescado, las verduras y hortalizas. Pero también se pueden cocinar al vapor carnes, siendo especialmente recomendables las piezas que poseen poca grasa. Sin embargo, se deben de evitar cocinar espinacas, acelgas y verduras de hoja en general, pues al cocinarlas al vapor pierden justamente color y sabor, lo que es mejor hervirlas. La mayoría de los vegetales se pueden cocinar en alrededor de 5 minutos. La mayoría de los platos de carnes, en cambio, demoran más de 20 minutos. El cuarto método es el de hervir. En este método consiste en sumergir los alimentos en un medio líquido y a temperaturas de ebullición, es decir, entre 80 y 100 grados centígrados. La inmersión de los alimentos puede ser en un líquido como agua o bien como un caldo. Hervir tiene ventajas y desventajas. La parte positiva es que no se utilizan grasas para cocinar, por lo que se ofrecerá una elaboración ligera que generalmente sienta bien a toda la familia, niños, adultos mayores o personas con problemas digestivos. Este tipo de método provoca inevitablemente cambios a nivel nutricional, es decir, algunos minerales, vitaminas solubles en agua y otros componentes se pierden durante el hervido. Por ejemplo, por eso es habitual utilizar el caldo resultante del proceso de hervir para hacer sopas. Casi todos los alimentos son aptos para ser hervidos. Algunos necesariamente tienen que pasar por este método de cocción, pues necesitan un agente hidratante, como pueden ser en el caso de los cereales secos, por lo que los alimentos que se pueden hervir van desde carnes, verduras y vegetales, cereales, legumbres, tubérculos, entre otros. Recuerda, el hervido también priva de los alimentos parte de su sabor. Procura limitar el tiempo de cocción al mínimo y aprovecha el caldo para disfrutar de los nutrientes que han quedado en él. El quinto método es al horno. En este método se cocinan los alimentos totalmente o parcialmente en un horno. Se colocan los alimentos en una charola especial. Antes de introducir los alimentos al horno, este se debe precalentar y depende muchísimo la receta la temperatura, es decir, puede ir incluso desde 180 grados centígrados hasta 220 grados centígrados o un poco más. En cuanto a los alimentos que se pueden cocinar al horno, van desde alimentos de origen animal como carnes, pollo, pescado, frutas y verduras. Es importante recordar que debes de tener cuidado con los errores más comunes como colocar los alimentos en la altura que no le corresponde, no usar recipientes adecuados y no extraerlos del horno con cuidado, abrir muchas veces el horno, cocinar pescado al horno mucho rato con temperatura alta, pues el pescado requiere cocciones rápidas, mientras que la carne necesita una cocción más larga. Apresurarse con el pollo y no tener en cuenta que necesita hidratación, por ejemplo, una base de verduras. No prestar atención a la limpieza del horno. El último método que les presentaré es a la plancha. Este método consiste en cocinar los alimentos por ambos lados sobre una placa metálica que, si bien puede ser lisa o estriada, esta placa se va a colocar directamente sobre el fuego y para este método se va a utilizar solo poco aceite para que los alimentos no se adhieran a las placas. Es importante recordar que el aceite se aplica en el alimento y no en las placas. Esta técnica se emplea con todo tipo de alimentos. Esta técnica se distingue de la parrilla en que los alimentos no tocan el fuego y por lo tanto no reciben los aromas a humo que libera el fuego. Para ello se debe tener la plancha siempre limpia, además de que se debe cuidar la intensidad del fuego. Antes de finalizar con este video, me gustaría añadir un punto importante en relación a los aceites. Es importante no reutilizarlos, ya que esto conlleva a la acumulación de productos tóxicos y que son dañinos para el organismo. Agradezco a todas las familias que visualizaron este video. No olviden pasarse por el canal porque vamos a estar subiendo nuevo material nutricional. Hasta luego y gracias.